3, 2, 1. Hola Mindis, bienvenidos un día más a Charlando con, esta vez con Igor, un arboricultor, que nos va a contar cosas que seguramente muchos de nosotros no sabemos y le damos la bienvenida y muchas gracias Igor por haber aceptado la invitación. Sé que eres muy ocupado, pero estamos interesados de escuchar a qué te dedicas y cómo va todo eso, porque muchos seguramente no lo saben. Hola, muy buenas, Mindy. Muchas gracias por tu invitación. A ti y a los que te escuchan normalmente. Pues nada, aquí estoy para lo que me quieras preguntar y lo que te pueda responder del mundo de los árboles. Sí, yo primero quería que nos digas lo que has estudiado, de dónde eres y luego ya todo lo que tú quieras. Pues yo soy de Madrid y vivo y trabajo en Madrid y yo he estudiado ingeniero agrónomo aquí en la Politécnica. Y a lo que me dedico no es exactamente a lo que he estudiado, porque la parte esta que es arboricultura, aquí en España no hay ninguna universidad. Ahora existen algunos másters que la tratan, pero hace 20 años esto era algo completamente desconocido, el tratar el árbol de esta manera. Mm. Estaba la visión del biólogo, estaba la visión de un ingeniero forestal o de montes y la visión del agrícola o agrónomo. Y esto de ver el árbol y entenderlo desde el riesgo es un concepto que sobre todo desde los años 90 y demás, que empezó en el mundo anglosajón y yo creo que ya se ha extendido y ya existe bastantes estudios y servicios que por lo menos si no hay un servicio dedicado en exclusiva, hay muchas ciudades que sí tienen técnicos y especialistas en esta rama de la arboricultura. Pero ¿cómo te empezó la pasión? ¿Desde Pero pequeñito te gustaba? a mí me gustaba la naturaleza. A ver, yo la carrera que he estudiado tiene que ver mucho tiene mucha parte de biología. El mundo de la agricultura, el mundo de la producción vegetal, del campo, a mí eso siempre me ha gustado. Y eso ya te hace que te guste ese mundo. Y a este mundo yo llegué un poco de rebote, porque mientras sí es cierto que había leído cosas en la carrera, cuando dábamos cosas de arboricultura en temas de jardinería y ornamentales, sí había ciertos libros que ya empezaban a tratar ciertos aspectos de cómo funciona un árbol y demás para entenderlo, porque ya había gente que lo estaba empezando a valorar, de que la forma de podar que tenía clásica no tenía mucho sentido. Estudiando cómo funciona el árbol y su biología y estructura, eh, las podas que se hacían no tenían ningún sentido. Bueno, tenían un sentido cuando estaba orientado hacia la agricultura o hacia lo forestal, porque, por ejemplo, un árbol en el monte para uso forestal, pues la poda está orientada a un volumen de madera que se pueda aprovechar para sacar el mayor cubicaje y las piezas más grandes posibles. En agricultura está orientado a que produzca el mayor número de fruto y de mayor calidad posible. Entonces, la poda sí tiene un sentido, pero esa poda los árboles que tenemos en la ciudad y que sea compatible con la seguridad, eso no tenía ningún sentido. Podía tener un sentido estético y ornamental, porque un poco el origen viene un poco por ahí, pero luego eso ha ido mucho más allá y cuando comprendes cómo funciona un árbol, ves que hay cosas que no tenían mucho sentido de lo que se hacían y que por desgracia se siguen haciendo, pero bueno, poco a poco la gente yo creo que ya va entendiendo que si queremos tener árboles en las ciudades, los árboles se tienen que parecer a como son en la naturaleza. Y eso Mm. requiere un poco de Y práctica, entonces, paciencia y conocimiento. Sí, dime. sí.
Que digo, entonces sois como un equipo que vais por Madrid o también salís fuera de Madrid. A ver, yo antes de trabajar, a este servicio es exclusivo para la ciudad de Madrid. Yo he hecho otros trabajos a lo largo de España y porque hay ayuntamientos o municipios o alguna entidad que sí lo ha requerido y, y sí se han hecho este tipo de trabajos en otros sitios. Pero así de tener un servicio especializado de un cuerpo, porque somos como unos jardineros especializados. Y dentro de ese grupo hay una serie de técnicos que nos dedicamos a revisar el arbolado, evaluarlo y, y ver y tener un poco catalogado el árbol según el riesgo que pueda tener, pues hay que actuar. Un poco es adelantarnos antes de que el árbol falle, intentar pues adelantarnos un poco a eso. ¿Pero hacéis solamente la poda o también lo estáis curando si veis No, no que hacemos. hay alguno A ver, nosotros poda como tal, no. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, tiene no? varios servicios. Tiene un servicio general de mantenimiento de zonas verdes, que esos son los que hacen las podas programadas de las calles, parques y demás, según lo que tengan adjudicado. Y luego nosotros somos como un servicio transversal a ellos, que inspeccionamos, bueno, de todo el arbolado, hemos hecho una selección de los que consideramos que son los árboles que tienen más riesgo de que pueda producirse un fallo, o sea, que pueda caer una rama, que pueda partirse el tronco, que pueda volcar. Y de esa selección los inspeccionamos periódicamente y podemos hacer inspecciones de distintos grados. Entonces, hay unas inspecciones así como más básicas, a hacer incluso evaluación con ciertos equipos y aparatos que tenemos para hacerles unas mediciones y tenerlos controlados dentro de lo posible. Mm. Y En entonces, esta foto que me has, en esta foto que me has mandado, así con el árbol caído encima del coche, lo que esto intentamos es, evitar. Eso es cuando eso digo cuando ha que, fallado. Eso, por ejemplo, eso es una dana que hubo el año pasado, a primeros de noviembre, que cuando que fue yo creo que fue la fecha que se registró mayor pluviometría que se tiene constancia en la ciudad de Madrid. Fue el día que más llovió en Madrid. Pues mm, ese día se dieron unas lluvias extremas, luego hubo vientos moderados a fuertes y cayeron un montón de árboles. Y ese es uno de mm, los que cayó. Eso, por ejemplo, una parte de este servicio es recoger datos para tener datos el ayuntamiento para tener las especies con datos estadísticos y demás. Eso ya es para su estudio posterior. Nosotros intentamos adelantarnos a esto. Cuando llegan este tipo de fenómenos eh, que son tan extremos, es inevitable que vaya a pasar algo. Pero mm, bueno, lo importante sobre todo es, dentro de unos parámetros normales, intentar que no que no haya ocurra. caídas de eso. Eso, por ejemplo, en los parques de Madrid, los parques que son históricos, tienen unos protocolos, por ejemplo, el Retiro, que es el más conocido, Sí, cuando hay más de cierta velocidad del viento, cierto rango de temperatura, proceden a cerrar el parque. Eso, por ejemplo, mm, fue lo que te comentaba. Eso es lo que mm, ahí, por ejemplo, ese día fue pues, sí, con fuertes lluvias y fuertes vientos. Entonces, eso es lo que intentamos evitar. mm. Como me Y en imagino que este pasó caso, también en cuando Valencia cuando pasó lo de la Dana recientemente, sí, que también sí. allí De fue hecho, el día que todo. pasó lo de Valencia, aquí en Madrid también hubo ciertas zonas de Madrid que se afectó. Lo que pasa que, claro, en comparación con lo que pasó en Valencia, nada que ver. Mm, mm. Aquí lo más gordo que ha pasado es la de la famosa nevada esta que hubo hace unos años, la de Filomena, que La Filomena que me afectó, pilló también en Francia a mí. No, sí, no pues he mira, podido a tocar tener este recuerdo de tocar la nieve, porque pocas veces se ve en Madrid y en Toledo.
A ver, que en también la Madrid gente... nevar sí ves, pero que cuaje la nieve y tener medio metro de nieve, yo eso no lo había visto nunca. Mm, El estar con medio metro de nieve una semana, eso no lo había mm. visto nunca. Claro, la gente Y te decía, claro, no, eso en los años 70, hace 50 años, había habido una nevada así también muy gorda, pero vamos, esto mm, fue espectacular. no Eso fue te nuestra buscaré temporada. fotos. No, no, eso fue catastrófico. Eso fue catastrófico. Y sobre todo se afectó mucho los pinos, árboles que tienen la copa perenne, que por el propio peso de la nieve con el viento provocó un montón de fallos. Mm, Árboles que normalmente nos dan muchos problemas, en la nevada esta, mucho menos. Por ejemplo, el pero árbol vosotros que más, en Madrid, que más todo problemas lo nos suele dar. tocáis, ¿no? Todos los árboles los estáis tocando, ¿no? No es Intentamos solamente tocar lo una menos. especie. Sí, sí, tenemos, yo no sé, yo no sé cuántas especies puede haber en Madrid, pero vamos, a nivel de calle, en Madrid hay más de 200 especies diferentes. Mm, Fácil. Yo creo que había unas 250, 300 especies wow. diferentes. ¿Y te las conoces a cada una para que digas, Bueno, intenta? algunas mejor que otras. Hay algunas que cuesta distinguir unas de otras. Entre cierto Mm, tipo de olmos, a ver, sabes más o menos la especie, a lo mejor no la sabes exactamente, y hay algunas veces que me cuesta distinguir. El género si llegas a él rápido, pero a lo mejor entre cierto tipo de olmos dudas, porque hay especies que hibridan entre ellas, entonces tienen características de una y otra especie y a veces te hace dudar. A ver, no andas muy alejado y más o menos si es un híbrido tiene características de alguno de la especie de la que se ha cruzado. Entonces, pero sí, sí, más o menos eso sí lo tienes controlado. mm. Eso sí, Hombre, porque sabes además más que cada nosotros. especie tiene su comportamiento, una cosa que es bastante interesante, que es el tema de la arquitectura de los árboles. Pero bueno, eso es algo ya muy técnico. Y es que como cada árbol está programado genéticamente para desarrollar una estructura. Eso en los años 70 hubo dos botánicos franceses, uno que se llama Francis Allais, que además sabe español y ha venido a España a dar bastantes charlas, porque Ujú, estuvo haciendo bastantes trabajos en Sudamérica y se defiende bastante bien español. Es bastante mayor, pero aún así es de estas personas que da bastante gusto escuchar. Junto con un compañero que mm, tenía que se llamaba Aldeman, clasificaron todas las especies de árboles del mundo, las agruparon en veintipocos modelos. Y a veces quitan, ponen, pero más o menos todas las especies de mm, árboles, no de plantas, de árboles, sí, todas las estructuras de copa de los árboles, de las formas que tienen de crecer, en base a dónde tiene la flor, cómo crece, el tipo mm, de cómo tiene la disposición de las yemas y demás, eso lo agrupan en 20 y pocos modelos. mm. Las miles y miles de especies de árboles distintas que hay, al final en todo el mundo se agrupan en esos pocos modelos. ¿Y lo tratáis si tiene, por ejemplo, alguna enfermedad con algo especial, alguna sustancia especial, así como si fuera persona, que nos tomamos una pastilla y ya nos curamos? Con las plantas es que no funciona igual de bien, No. por desgracia. Aparte, los tratamientos fitosanitarios en las zonas urbanas están muy reducidos porque los productos, normalmente los químicos que se utilizaban en agricultura y demás, en ciudad por los límites el tiempo de exposición y demás, eso se utiliza muy pocas veces. Y sí es verdad que hay cierto tipo de tratamientos con cierto tipo de plagas que funcionan muy bien. De lo que más se utiliza ahora es lucha biológica y una cosa que se está haciendo bastante ahora, que con cierto tipo de enfermedades funciona muy bien, bueno, enfermedades no, plagas, porque con Mm, enfermedades eso tiene peor arreglo, es la endoterapia, que es inyectando en el árbol algún tipo de sustancia, que el árbol mm, a través de la savia la distribuye por todo el árbol y, y hace que controle mejor. Eso, por ejemplo,
hay una mariposa que cuando está en forma de larva a los olmos se come las hojas, que se llama la galeruca. Eso, por ejemplo, se trata muy bien con endoterapia. La procesionaria del pino, aparte de con trampas, que eso en muchos parques yo creo que en muchos sitios del mundo. La procesionaria es una oruga que suelta una especie de pelillos que son muy urticantes y que vive ujú, principalmente en pinos, en algunas coníferas, pero principalmente en pinos. Y esto, por ejemplo, en las zonas frías que hay pinos, o le ponen unos anillos porque la procesionaria son unas bolsas blancas que hay en lo alto de los pinos y cuando eclosionan van bajando como en fila india, por eso se llaman procesionaria porque van como en procesión y van ujú, bajando para abajo. Entonces hay cierto, eso a veces lo puedes ver en algunos parques de muchas ciudades que ponen como una especie de anillos. Entonces esos anillos, cuando es la época en la que ha eclosionado el bolsón, eh, se le pone una especie de bolsa a ese anillo, entonces al final tiene con un veneno y entonces entra y controla la población. Y ujú. con y si no, pues también hay tratamientos de endoterapia y demás. La verdad que cada vez intenta tratar de forma que interactúe menos, porque antiguamente se utilizaban cañones por las calles y demás, pero es que eso es un problema. Y luego el tema de lucha biológica, de hacer sueltas Mm, de cierto tipo de plagas que combaten a plagas o parásitos que parasitan a plagas, etcétera, mm. para tener controlada la población. Pero bueno, eso es complicado. Nosotros, sobre todo, este servicio no se centra en eso, se centra sobre todo en el tema del riesgo, en ver qué puede fallar o qué puede caer de un árbol, Mm. tenerlo controlado y ver si se puede aguantar o hay que actuar, o si el riesgo es muy grande, eliminar el árbol, o si se puede hacer alguna actuación como esto que ves que se cablea el árbol para poder darle más estabilidad, que se llama sustentación, eso también lo hacemos. ¿Y solamente por Madrid vais o también salís para la playa? Porque lo de las palmeras con el picudo también ha Sí, habido hay gente hace años especializada en eso. plaga y que han matado muchas palmeras. Sí, eso es un problemón. El tema del picudo rojo, ese es un problemón. Pero bueno, aquí en Madrid ese problema es menor porque aquí hay No, muy poca palmera. mm, Pero es vamos, más este bien para servicio es exclusivo de sitios. la ciudad. A ver, yo Mm, antes de trabajar en este servicio sí he estado haciendo otros trabajos en otros sitios. Esta- y cada ciudad tiene su tipo de arbolado, porque es eso, por ejemplo, el tipo de arbolado que hay, por ejemplo, en Madrid no tiene nada que ver con lo que te puedes encontrar a nivel de costa. Una ciudad como sí, Valencia, Málaga, Sevilla, los árboles son especies completamente. Aquí, por ejemplo, ah, la especie más común es el plátano de sombra o el plátano de paseo, el, el London Plane este. Y, por ejemplo, en ciudades que están en Andalucía, el árbol más típico de alineación es la jacaranda, que es un árbol que es de la zona de Argentina, que tiene unas flores violetas, lilas así, que son muy llamativas. Y aquí en Madrid ese árbol, por ejemplo, no existe, porque aquí el invierno no lo aguanta. sí, los argentinos que nos están escuchando sabrán Sí, de lo no nos queda que porque es hablas. un árbol que en Buenos Aires lo tienen, desde luego. Mm. Es un Aprovecho para árbol de allí. saludarles que tengo muchos seguidores también de América Latina y en especial de Argentina. Saludos. Y la Pues foto ese esta árbol, que... Sí, dime. dime, sí, no, no, dime qué foto. Que digo, la foto esta que tengo yo de perfil que me has mandado con el árbol y esto amarillo, este es como un hongo que le ha salido Sí. al árbol por enfermedad. ¿Tiene algún nombre? No, una enfermedad como tal, no. A ver, los hongos se alimentan de materia orgánica, entonces aprovechan muchas veces las zonas de pudrición y de heridas de los árboles para crecer. Entonces hay cierto tipo de hongos que no dañan tanto la madera o tardan muchísimo tiempo en dañar la madera y luego hay otros
tipo de hongos que son lo que se llama hongos xilófagos, que silos es madera en griego, entonces se alimentan de madera y esos pueden comprometer la estructura del árbol. Entonces hay cierto tipo de hongos que tienes que tener controlada por el tipo de pudrición que generan el árbol, porque puede debilitar mucho la estructura del mismo. Entonces, ese, por Mm, ejemplo, el de la foto, es que es muy llamativo porque es muy bonito. De hecho, ujú, en los estados juveniles esa seta es comestible. Es lo que en inglés llaman chicken bud y el hongo se llama Letiporus sulphureus. Y lo de mm, sulfurio es de por el azufre porque tiene un color amarillo súper llamativo. Entonces, porque ujú. la mayoría de hongos que ves son típicas setas marrones, que luego Sí. enseguida se ensucian y demás y no son muy bonitos. Pero este en concreto sí es muy, muy bonito. Mm. Y cuando Y veis este, así por algo ejemplo, raro fuera de lo normal, enseguida lo hacéis fotos o os quedáis impresionados también vosotros. Es decir, hemos a descubierto veces, una cosa nueva. a ver, yo por ejemplo he tenido varios compañeros que eran micólogos y saben de hongos un montón y cuando teníamos alguna duda, porque de vez en cuando aparecen hongos que no has visto en la vida. Y Mm, hay veces que incluso ellos se sorprenden de encontrarse cierto mm, tipo de ya, hongos. mm, Eso llama mucho la atención. Lo que pasa que al final hay como, no te, pues a lo mejor hay 5 o 10 hongos que son los más comunes de encontrar en una ciudad y son los que tenemos así como muy controlados Y el para ver mismo un hongo poco. puede, digo que el mismo Sí, hongo puede estar en varios árboles o cada uno es específico para cierto hay hongos árbol. que son bastante específicos de un tipo de árboles y hay otros que están en un montón de árboles. Mm, Eh, A ver, ¿qué te iba a decir? Es que hay algunos que están asociados, por ejemplo, a heridas o zonas que están muertas en la madera del árbol, entonces crecen sobre la zona muerta y entonces puede ser casi cualquier especie. Pero eso es por lo general, y luego hay otros que suelen estar asociados más a especies más concretas. mm. Es que, bueno, Y, es que el problema es, no quiero decir muchos nombres raros porque enseguida son latinajos, porque es sí. una cosa que estamos acostumbrados a a los nombres estos raros, pero sí. Pero vamos, Mm. y luego hay Bueno, ciertos hongos que cuando ya los ves ya malo, malo. Por ejemplo, hay un hongo que suele estar en la base de los árboles que se llama Ganoderma, que es el género. Hay varios tipos de Ganoderma, pero por lo general son hongos muy, muy agresivos. Y cuando ves eso te echas a temblar, porque sabes que se está comiendo la parte de abajo del árbol y al final mm, eso sabes que ese árbol va a acabar volcando. Porque, a ver, el propio árbol tiene mecanismos para protegerse de los hongos, que es una cosa que explicó por primera vez, aunque luego se ha ido evolucionando, un técnico que era del Departamento de Bosques de Estados Unidos, que se llamaba Saigo, y que fue el que dijo el concepto del CODIT, que es como la compartimentación frente a pudriciones. Luego esto se ha visto con el tiempo, que ese mecanismo de compartimentación, que es como barreras que genera el árbol dentro del propio árbol para contener al hongo entre ciertas paredes y demás, eh, realmente es una barrera que genera el árbol contra daños, no solo contra hongos. Porque, por ejemplo, cuando se le parte una rama o se le corta, ahí el problema es que pierde líquidos. Entonces el árbol tiene que reaccionar para evitar la pérdida de líquidos. mm, Entonces empieza a generar estas barreras para compartimentar. Hay especies que compartimentan mejor y hay otras especies que compartimentan peor. Entonces, por ejemplo, cuando entra un hongo, hay especies que son capaces de tener el hongo aislado en ciertas zonas del árbol y otros árboles que cuando entra cierto tipo de hongos, el árbol no es capaz de, eso te buscaré imágenes para que se ve, porque se ve bastante bien. Cuando se hacen secciones y se corta, sí se ve muy bien cuando el árbol ha sido capaz de contener hasta cierta manera la pudrición o por el contrario la pudrición se ha extendido, que también tiene que ver con la vitalidad mm, y el estado fisiológico del propio árbol, porque si el propio árbol está muy estresado y está con pocas reservas,
no tiene la capacidad, porque no, porque por un lado tiene que crecer, por otro lado tiene que defenderse de mantener una estructura. Por otro lado, entonces al final el árbol tiene una serie de, como a nivel energético, tiene X y lo puede ir repartiendo por varios sitios. Entonces tiene que ir viendo según los intereses del propio árbol, donde reparte y cómo le puede ser más útil. Hay a lo largo, cuando te vas por la carretera y ves bosques por los dos lados, hay muchísimos árboles que están como cubiertos de hiedra hasta arriba. ¿Esto es sano para un árbol o poquito a poco ya le va debilitando? Porque muchos dicen, no, que esto está bien, porque si la hiedra está verde, le alimenta también al árbol. Digo, yo no sé qué. No, Sí, tú alimentar no la sabes alimenta. mejor. Alimentar no la alimenta. A ver, en principio, el problema que tiene es que la hiedra acaba pesando un montón. Y para nosotros, por ejemplo, no nos, a veces tenemos que hacer retiradas porque no vemos el árbol, no vemos cómo está la madera del árbol. No es malo por sí, pero tampoco, tampoco ni Mm. es amigo ni es enemigo. Ah, no, porque yo te lo pregunto porque digo a ver si hago bien o no. En el bosque de Francia tengo, bueno, en la casa tengo muchos árboles y siempre cuando veo que crece la hiedra me voy con unas tijeras y empiezo desde la raíz y se está pegando, que tiene unas ventosas que se le está pegando al árbol y yo estoy sufriendo que digo a lo mejor le van a quitar la vida. Entonces siempre estoy quitando la hiedra y me voy muchas veces hasta la tierra, que es muy, muy profunda, que levantas y sacas tierra para sacar la raíz de gorda que es. Y hay alguna que se hace como un árbol. La raíz empieza ya a ponerse dura, 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 que para Sí, quitarla sí, te cuesta muchísimo esfuerzo. sí, sí, la hiedra es súper fuerte, ¿eh? La hiedra es una cosa que crece. A ver, Sí, en lo sé. principio no se alimenta del árbol. Si ese es tu miedo, No. no se alimenta del árbol. Lo que sí es cierto es que es una estructura que va pesando y le van metiendo peso a la propia estructura del árbol. Entonces, el árbol ha crecido para sujetarse a sí mismo. Si le vas metiendo peso externo, llega un momento que puede colapsar, porque eso no lo tiene él calculado. Porque los árboles Yo, crecen en virtud de lo que pueden. Eso, por ejemplo, una cosa que es muy curiosa es que tú ves pinos que los ves en el bosque aislados y son enormes. Si los ves en grupos, están como muy estirados hacia arriba. Y si los ves pegados, esa misma especie, pegados a la playa, hay ciertas playas en el sur de España que las puedes encontrar, son pinos que no mm, levantan ni 3 metros, porque el propio viento, la brisa del mar, mm, son pinos que parecen casi arbustos. Entonces, y es la misma especie, que según mm, en qué sitio ha podido crecer y desarrollarse de una manera completamente distinta. mm. Eso, Ah, el concepto se llama ticmorfogénesis, así el palabra, y tiene que ver un poco los estímulos, cómo se forma el árbol en virtud de los estímulos que le rodean. O sea, el árbol no es ajeno a lo que le rodea. De hecho, una de las cosas que llama la atención, como una estructura que está quieta, tiene tantas capacidades para poder interpretar todo lo que le rodea. Igual que nosotros nos guiamos por nuestros 5 sentidos para interpretar el medio que nos mm, rodea, el árbol tiene un montón de sensores, por decirlo de alguna manera, mm, para entender un poco lo que le rodea, mm, en las hojas capta la humedad, para saber si tiene que cerrar o abrir estomas, que es lo que hace la circulación de la savia, sabe por dónde viene la luz, tienen para la temperatura, pues, mm. tienen un Ah, parece que no, pero son seres muy complejos. no sé si has estado yendo en Francia, si has salido de España en carretera a la altura de Perpiñán. Hay una zona que siempre está con viento, con viento, con viento. Y todos los árboles están doblados.
pero doblados pero todos, mientras que pasas de aquella zona para que se calme el viento, no ves un árbol crecido recto, todos están así de lado. Estos se están fortaleciendo bien, creciendo bien, sanos, da igual aunque estén doblados, tienen, como digo yo, Sí, buena vida o ya están a como ver, más no perjudicados. son bonitos porque no, pero están adaptados al medio donde están creciendo. Entonces, es lo que llama forma de bandera, ¿no? Porque son como así como inclinados con la copa hacia un lado, ¿no? Eso es lo que llama forma bandera y eso es la Mm, forma más adaptada a vientos constantes y siempre por el mismo lado. mm, Si los vientos fueran de distintos sitios, ya el árbol ya se le complicaría la vida. Pero si tiene un viento constante en una dirección, al final acaba teniendo ese tipo de formas. Es la adaptación al medio donde le toca vivir. Esa misma especie, si lo plantases a lo mejor en tu jardín, crecería de otra manera completamente diferente. mm, mm. Pero que digo, es igual de sano que otro que no le da el viento o este No es ya va a bonito. vivir menos. No, no tiene por qué vivir menos. Lo único es que nuestros criterios estéticos son árboles más feos, pero son Mm. árboles adaptados a su medio. Eso Es decir, que solo no, es de estética, no es que va a vivir menos. no tiene por qué vivir menos. Mm. No tiene por qué Yo vivir siempre menos. estaba sufriendo cuando pasaba por aquella zona, digo, pobrecitos, a diario, viento y viento y viento, y, y No, que no pero es se la pueden de... forma que para ellos es más eficiente vivir. Es porque están acostumbrados a que tengan un viento constante en una dirección y sentido. Entonces, al final, es Mm. la forma que han ido adquiriendo. Que se Y ven esta un poco foto más que, feos, y esta pues sí, foto que pero tengo sí. ahora de fondo, que se ve el tronco del árbol aquí con todo eso, de esto también nos puedes decir algo A ver, creo que sé qué foto es, de, pero hasta que del, la, del tronco que está así sí, como... como una sección, ¿no? Vale, eso es Sí, un está. efecto muy común que se llama corteza incluida, que es cuando dos, vale, sí, es la de la corteza incluida. Sí. Vale, cuando dos ramas o troncos principales entre árboles crecen muy juntos, un árbol cada año va engrosando porque va adquiriendo un nuevo anillo de crecimiento. Ujú, Bueno, cada fase de crecimiento, no cada año, porque hay árboles que pueden crecer, pueden tener 2 anillos por año, pero bueno, cada fase de crecimiento el árbol va engrosando. Entonces al final, dos ramas muy juntas, llega un momento en que se chocan. Entonces la corteza de una parte con la otra están en contacto y siguen creciendo. Entonces llega un momento en que queda como esa corteza dentro del árbol. Entonces, eso en un futuro, ahí tienes una zona de debilidad estructural. Y son estructuras que tienes, que se llaman horquillas. Y eso, por ejemplo, hay un autor que es inglés, que se llama Duncan Slater, que lleva estudiándolas un montón de tiempo, porque hay horquillas que son muy estables y son muy resistentes y otras que son más débiles. Entonces, eso luego cada, cada estructura luego hay que verla de forma independiente, pero es un defecto que es muy común, mm. porque por Y ahí luego normalmente hay, por cuando ejemplo, dime, no, no, dime, dime. que digo, cuando empieza a enfermar, siempre empieza desde la raíz para arriba o hay casos que también No, no tiene empieza por con qué. una lateral. No, No, no tiene por qué. Es que yo claro, solo he depende visto, eh, en ¿de qué? dónde. Que yo siempre he visto árboles que se estaban pudriendo desde la raíz, que les veías bien, pero luego cuando empezabas a escarbar estaban como todos comidos y con bichitos y todo. Vale, depende de por dónde empiece la pudrición, porque hay veces que la pudrición es, se han hecho unas cortas
hay en ciertas ramas y especie que no compartimenta bien, esa herida no es capaz del árbol de asimilarla y cerrarla, entonces esa pudrición va avanzando y eso puede ir avanzando y llegar hasta desde una rama hasta abajo del todo, y a veces es al revés. Eh, Tiene una herida a nivel de vaso de raíz, tiene una pudrición y esa pudrición va creciendo. Lo que pasa es que si la pudrición viene de abajo arriba, el árbol antes de que llegue arriba ha caído, porque la estructura de la madera no es capaz de soportar, porque la madera cuando se pudre pierde propiedades, entonces ya Ujú, no es ni aguanta tanto peso, ni tiene tanta capacidad de flexión, entonces lo normal es que acabe partiendo. Entonces a veces ves árboles que abajo tienen un defecto muy grande y arriba todavía es la copa, y hay veces que ujú, ves que hay un defecto en raíz, acabas viéndolo porque el árbol va perdiendo vitalidad y es porque la pudrición y se puede morir. Es que eso depende de muchos factores. El árbol ujú, puede llegar a secarse y morir en pie o partirse y caerse. Es que ujú. cada historia es un mundo. Es Cada paciente es un, diferente. claro. Sí, Al que eso es igual la parte que, dentro de que es un proceso como muy monótono y muy repetitivo, sí es cierto que luego tiene pequeños aspectos de cada especie se comporta de una manera, tiene unas ciertas mm, características, la madera de cada árbol es diferente, el problema que tiene, la propia estructura del árbol. Entonces, al final es una conjunción, porque normalmente nunca es blanco-negro, es como muchos pequeños matices y tú tienes que mm, hacer un poco el cuadro en la cabeza. A ver qué pasa, tenemos unas fichas que se supone que agrupamos esa información para tenerla un poco más ordenada y poder tomar decisiones. mm. Y en los sitios donde hay mucha humedad, que siempre ves pegados en los troncos de los árboles babosas y caracoles, ¿esto le hace bien al árbol o le está Eso no es malo, quitando? ¿No? Es bueno eso no es también. malo. No, de hecho, ay, ¿cómo se llama? Hay una parte, pues, yo formo parte de la Asociación Española de Arboricultura y Mm, dentro de la Asociación Española hay como varias certificaciones y yo tengo una de ellas que es la de técnico, que se llama ETT, European Tree Technician, porque se supone que varias asociaciones de distintos países de Europa se pusieron de acuerdo en sacar pues, un certificado profesional tanto para trabajadores de arbolado, que era tree workers, como para técnicos que trabajan en arbolado. Y luego, más adelante, sacaron una certificación para árboles veteranos. Y los árboles veteranos son muy interesantes porque ahí la visión que se tiene es muy desde un punto de vista ecológico, de entender el árbol como un sistema de ecosistemas donde en ciertos puntos de árbol puede ayudar a generar vida. Y eso es muy interesante, que es lo que se mm, llama, el terminajo se llama dendro de microhábitats, que son como, pues eso, un agujero que puede servir como nido para tal especie de murciélago o de pájaro en una zona. Tal zona de una rama que sirve para tal especie de insecto que aparte sea un insecto que esté protegido en esa zona. Entonces es muy mm. interesante el árbol como, Yo, como, como ecosistema. O sea que el yo árbol tengo tiene en muchas... Francia un árbol que se le ha venido el jardinero, lo ha cortado, ha dejado solo un poquito de tronco por no sacarlo entero y dejar el agujero. Y después de unos años ha empezado a brotar. Yo digo, madre mía, si estaba todo podrido y 3 o 4 años se ha quedado así y de repente por los laterales ha empezado a crecer. Digo, fíjate cómo se está agarrando, digamos, a la vida como que tiene hijos, como digo yo. Se ha muerto el Sí, padre, pero los hijos están ahí trabajando. Y también pues un rosal,
que lleva más de 20 años, que tiene el tronco súper, súper gordo. Está podrido desde hace 4 o 5 años, pero yo me he negado a sacarlo porque está haciendo rosas todo el año. Y hay, cuando los años son más, el otoño es más caliente, incluso florece en otoño también. Y digo, ¿cómo es posible que la mitad de la raíz la tenga toda podrida, que te puedes meter la mano, que las perritas están jugando ahí y siempre escarbando, y sin embargo dan tantas rosas que está? Buah, voy a poner la foto para que la veáis, que es una hermosura. Pues hubo una charla que escuché, no sé, 12 años, hace 12 años, una cosa así, de un... Él es también agrónomo, es francés, que se llama Christophe Drenot, y a mí es de la gente, es de esas charlas que a mí me encantaron. Y el tío hablaba de la inmortalidad de los árboles. Y un poco es un poco lo Mm, que tú comentas, que era un poco las formas en las que un árbol era capaz de sobrevivir sobrevivir. y de capaz de seguir persistiendo a lo largo de la historia. Y hay ejemplos de esto que, por ejemplo, el típico árbol que le habían cortado y de a partir de unas raíces había vuelto a brotar y había vuelto a generar una colonia de árboles, o que se Mm, había partido una parte y otra parte había crecido, y, y súper interesante. Y de hecho él tiene varios libros, la mayoría están en francés, en español hay alguno mm, traducido, todo el de Poda. Yo creo que es el único que está traducido. De todos los que, si tiene 4 o 5 libros, el único que tiene traducido al español es el de Poda. Y el resto están solo en francés, pero son súper interesantes. El autor este que se llama Christophe Drenot. A ver, es un poco técnico, pero dentro de los libros técnicos, este, por ejemplo, es un libro bastante divulgativo. Es que se mm. pronuncia muy mal el francés. Luego, si quieres, te lo escribo para que lo pongas. Que se llama Fest aux Arbres. Es que tengo a mirar, pero creo que ni lo tengo. Hoy aquí no lo tengo, si no te lo enseñaba. Si no, luego te lo escribo, porque se puede encontrar todavía. Y es un libro que en principio es bastante general, luego tiene algunas cosas técnicas, pero cuenta un poco eso. En la charla que él lo explicaba cuando sacó el libro, hablaba de la inmortalidad de los árboles. Y es un poco los mecanismos que tienen cierto tipo de árboles, porque no todos, que esto está Mm, asociado un poco a lo que he comentado de los modelos arquitecturales, de que las especies pueden, porque básicamente la forma de crecer de un árbol es un árbol más o menos evolucionado, si quitamos a las coníferas, es por una cosa que es multiplicando una estructura, que se llama reiteración. Un árbol, cuando tú lo observas, una estructura es un tronco, una rama, otra rama, otra rama, otra rama y otra rama. Pues de hecho, esa programación genética se sabe o se estudia en muchas especies, en otras todavía no se tiene tan estudiado, cuántas veces es capaz de dividirse y formar una estructura. Entonces, cuando llega a ese volumen, una de esas partes se independiza como de la otra parte y empieza otra vez a dividirse, a dividirse, a dividirse. Entonces, al final, un árbol, en el fondo, son muchos árboles, porque al final mm. su forma que tiene es como de hacer fotocopias de una estructura que va generando alrededor de la copa. Y mientras que tiene la capacidad de extraer los minerales y el agua para poder sustentar toda la copa, pues el árbol va creciendo. Llega luego un momento, cuando ya va envejeciendo, que ese árbol va a tener que ir abandonando ciertas partes porque ya no tiene la capacidad de poder alimentar a toda esa copa. Entonces entra en otra fase. Pero eso es súper interesante. Y no sé, esto se Ujú. me ha ido porque no sé exactamente a qué venía de la pregunta. Bueno, aprovecho a decir a los franceses que, bueno, los españoles que ya se han ido a vivir a Francia, que tanto entiende tanto el español como el francés, y si os gusta las cosas de los árboles, pues lo que ha dicho Igor, y ya el libro, si le queréis leer, también, La, univers- que es la universidad en interesante. Francia, sí, la universidad en Francia que más trata estos temas
imagino que habrá más, pero de los que más vienen aquí a darnos charlas y que son muy, muy, muy buenos es la Universidad de Montpellier. Ujú. Que de hecho, el que te estoy comentando, el Christophe Drenot, es un profesor, igual que hay otro que se llama Yves Caraglio, que habla de la estructura, ese es súper teórico. Pero bueno, es gente muy, 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 muy bien formada y si te gusta ese tipo de temas, son charlas increíbles. De Drenot, Bueno, eso hace poco, a lo mejor hace un año, hace año y medio, di una charla aquí en el Botánico que yo creo que se puede encontrar por YouTube, que ujú. se la doblaron, entonces eso se puede ver en español y, y por lo menos te da una idea general un poco de lo que te quiere comentar. Yo en Montpellier he estado porque estoy a la altura de Toulouse, a 1100 kilómetros de Toledo, a 1000 de Madrid, y también he estado, que es muy, muy bonito, he estado también jugando al golf y también tienen muchos árboles y bien, bien cuidados y están, los franceses también están cuidando muchísimo los árboles y bueno, cada uno aporta lo que puede, pero también Pues están... todo esto que te estoy comentando de arquitectura, de árboles, estructura y demás, eso es muy de la escuela que hay de Francia. Luego, por ejemplo, en Reino Unido son mucho más de tema de ecología. Mm, Hay uno que se llama Ted Green, Helen, ay, no me acuerdo el apellido, no me acuerdo, que habla mucho del tema del árbol desde el punto de vista de ecología y demás, el que te he comentado de las horquillas, que mm. ese creo que es profesor de la Universidad de Manchester, el Duncan Slater, y luego, por ejemplo, también, pasa que, por ejemplo, yo como no hablo alemán, pero también los alemanes tienen mucha escuela con eso. Si te gusta, si hablas alemán, también habla mucha bibliografía. De lo que Mm. lo más difícil de En encontrar, en bibliografía es en alemán me español. sé 10 palabras, nada más. No. Pues, de hecho, yo tengo libros aquí en alemán porque son muy buenos y para traducirlos así en plan, porque son también muy buenos en ciertos aspectos. Mm, Lo más difícil de encontrar casi es en español. En español hay muy poca bibliografía. mm. Lo que más hay es en Pues inglés y en francés, y luego bueno, en alemán. pues todo se empieza alguna vez, ¿no? Y ya, si ves que no hay tantos y te apasiona tanto, ya estás tardando por empezar a Escribir un escribir tú libro. también. Hombre, con todos los conocimientos que tienes sobre los árboles, pues mira, ¿por qué no ser tú el pionero? A ver, hay libros, pero sí es cierto que en Mm. comparación con otros países, el nivel de bibliografía es muchísimo menor. Mm. En esta A ver si rama, te anima, a ver si te animas y cuando hayas terminado de escribirlo, grabamos otra para que vean mis mindis que Igor, a, a base de empujarle que escriba un libro, pues dice, mira, ya he escrito y ya estoy aquí para enseñaros cómo se llama el título y a ver lo grueso que es. pues sí me animo, Que de sí. todos Eso los- sí, eso es una labor de un par de años mínimo, ¿eh? Escribir un no libro pasa de estos nada, yo creo que poquito, poquito a poco. sí. A ver, lo Nadie dijo importante que es fuera motivarse y fácil. ponerse. Claro. Lo Hoy importante es una no página, mañana otra o media y poquito a poco. No hace falta que sea de 300 páginas. Aunque tenga 50 80 también, también vale. Y así que nos los enseñes. A mí me haría pues mucha me lo ilusión. me lo tendré que pensar. Mm, Alguna vez le he dado vueltas, ¿eh? De si, mm, a ver, más que nada porque, a ver, yo creo que aquí, por ejemplo, se asocia mucho el tema de escribir libros a estar asociado a la universidad. Y a lo mm, mejor eso es quizás por lo que como no hay enseñanzas regladas de esto, a lo mejor por eso no ha habido mucho arboricultura.
muchos libros que Mm, traten la arboricultura, mm, porque los pocos que hay o son adaptaciones. De hecho, el único medio que hay es un profesor que hay también que es ingeniero agrónomo, que ahora yo creo que es el presidente de la Asociación de Parques y Jardines aquí en España, que su tesis doctoral, que hablaba de esto, que básicamente era una recopilación de toda la bibliografía que había al respecto y la puso en castellano y lo ordenó y tal. Ese es el único libro así que trate un poco de forma más o menos. Mira, si lo tengo. Tengo la edición antigua, que es este, el de la evaluación, este. Uy. Bueno, luego si quieres o te lo sí. pongo, porque Me mandas este la libro foto. está disponible en español y es un poco todo el conocimiento que había tanto en inglés como en francés, más, sobre todo trata un par de temas eran de autores ingleses, pero él sí hizo una recopilación bibliográfica bestial. Y de esa tesis Mm, doctoral luego salió ese libro y es posiblemente la aproximación. Es verdad que es un libro muy técnico, pero si a alguien le interesa ese tema, es quizás en español el único libro que hay así que trate de forma transversal. Luego hay algo que a lo mejor, por ejemplo, hongos que hay sobre árboles, o mm, de esos hay algún libro más, o alguna cosa de defectos, pero no hay mucho. Y luego ya lo que hay sobre todo está orientado a temas ya más de jardinería, de planteamiento, mm. pues eso, de paisajismo, un poco algo que mezcla arboricultura con paisajismo y demás, que bueno, eso ya es un poco transversal, que también tiene que ver Mm. el diseño de zonas verdes en ciudades y demás, también hay que tener un conocimiento del árbol. Entonces, quizás de eso sí que hay más información, de libros de estos que tengan que ver con árboles ornamentales y paisajismo, de eso sí puedes encontrar más. Pero de esto en concreto de evaluar el riesgo en el árbol y y valorar sus defectos y demás, eso poca bibliografía. Por lo menos en Por, e- español, muy poquita. por eso te digo, a ver si te animas y ya vemos tu nombre. Pues sí, desde luego si escribo te lo digo. Hombre, tendrías que informarme la primera para que diga, te voy a entrevistar con el libro en la mano. Así, todo Sí, el rato hablando, enseñándome tu libro y que vea cómo pone abajo Igor. pues eso me lo pensaré, porque son de esas cosas que a veces no le apetece. Lo que pasa que sabes que lo que hay detrás de escribir un libro Sí. es... Bueno, tú el proceso creativo sí lo tienes controlado. Bueno, Sabes lo que significa también, crear. sí, pero también esto viene como lo de comer, que según vas comiendo quieres comer más y más y más. Y ya una idea, luego te entra otra y según te vas desarrollando, cada vez empiezas a crear más, como ha sido también el caso de David. Eh, David Gómez, que también ha escrito, él ha escrito dos libros, también, Mario también, pues así, electricista y en los ratos libres, poeta. David también es de seguridad, en los ratos libres le viene la idea y lo escribe. En Sí, tu sí. caso, vas a escribir lo mismo de lo que estás trabajando y de lo que has estudiado. Pues más fácil, digamos, para motivarte, te lo digo que más fácil lo vas a tener. Sí, lo único es no ser aburrido, porque hay veces que cuando estás metido en un mundillo hay ciertos conceptos y ciertas ideas como que lo tienes muy asimilado y a veces lo tienes que ser capaz de contar de tal manera que a alguien que lo lea por primera vez le parezca interesante y se haga una Mm. idea un poco de lo que es. No algo que sea súper técnico y Técnico. que, Bueno, también lo puedes hacer infantil, que con tenga ese dibujos de equilibrio entre que de tenga los información árboles. técnica y que sea accesible. Mm.
Pero sí, la verdad que el mundo de los árboles da juego. Si te gusta la naturaleza y demás, la verdad que Tiene mucho que hablar. Yo tengo dos canciones hablando del bosque, que una es Sabia Naturaleza y la otra Caminos de Bosque, que también me han propuesto desde Colombia que le gustan la naturaleza y que haga unas canciones dedicadas al bosque y a la naturaleza. Y sin tener ninguna inspiración me he puesto a imaginarme en el bosque, el río, los árboles y todo, y mira, por dónde que me salieron dos canciones, y seguramente no me quedaré en dos, que voy a añadir más, agrandar hombre, el abanico. a ver, en general la naturaleza es una buena fuente de inspiración. Por eso por eso he puesto Caminos del Bosque primero, imaginándome así como que voy caminando por el bosque, que de hecho así dice la canción, y luego la otra con sabia naturaleza, que digo, la naturaleza sí que es sabia. Bastante. Mm. La verdad que sí. Bueno, pues entonces vas a combinar estás combinando la pasión con el trabajo, que es lo mejor que hay, que te dediques 100% y cuando te vas a trabajar que no lo veas como un trabajo, que lo veas como una pasión, a ver hoy qué voy a aprender, qué voy a descubrir y ilusionada sobre todo, así ya ni ves pasando las horas, ¿no? Sí, a ver, la verdad que es un trabajo muy rutinario y que puede hacerse muy repetitivo, porque ves un árbol, ves otro árbol, ves otro árbol. Y al final lo que sí aprecias son los matices, porque al final de lo que aprendes son de los pequeños matices que te vas llevando de poder entender cosas que a lo mejor hace años no entendías. Hay cosas que Mm, por intuición de verlo repetido muchos años sabes que va a ser así, no sabes exactamente el por qué, y luego años después das con la tecla y entiendes por qué el árbol se ha comportado de esa manera. Y eso la verdad mm. que sí, después, porque llevo yo cerca de 15 años con esto. ¿Y qué te ha impactado más de tu trabajo que digas, hoy sí que ha sido una cosa única o especial o impactante? ¿Te ha llamado algo la Impactante. atención? A ver, lo ¿O bonito. llamativo? A ver, llamativo es que cada día estás en un sitio distinto. Entonces, un día estás en un barrio que dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Otro Mm, día estás ahí enfrente del Palacio Real, otro día mm, porque eso son cosas que estás en sitios que dices, joder, por ejemplo, un trabajo que hice hace varios años era en un sitio que es Patrimonio de la Humanidad, como es el Alcázar de los Reyes ahí de Sevilla. Pues estar haciendo un mm, trabajo dentro de ese sitio pues son de estas cosas que si te gusta ese tipo de sitios, el mm, poder estar no como turista, sino como parte de dentro de algo, o por ejemplo aquí cuando vamos a ciertos parques lo disfrutas mucho más. Por ejemplo, uno de los parques más bonitos que tiene Madrid es el Parque del Capricho, que solo abre los fines de semana. Y el estar, por ejemplo, de lunes a viernes inspeccionando el arbolado de allí es una visión completamente diferente, porque estás tú solo, bueno, tú solo, hay personal de mantenimiento y demás, mm. pero vamos, es prácticamente tú solo dentro de un parque. Y estás ahí, es una experiencia de estas que normalmente, o el poder estar sentado dentro del laberinto que hay dentro del parque, diciendo, joder, así es como estaban los duques hace 200 años, es un poco la Claro. sensación, Mm, decir, porque justo ahí hay unos árboles y ahí justo en mitad hay un laberinto que con la nevada se destrozó, pero bueno, ahora después de unos años se está empezando a recuperar y con suerte en un par de años más ya empezará a tenerla, porque es el típico laberinto de arbustos. Es que no sé cómo se llama así, ¿no? sí, Que sí, vas sí. generando así un poco rollo Alicia en el País de las Maravillas, de esto que es. Mm, Y,
y el público a esa zona no puede acceder, es porque es la zona en la que se supone que están los viveros y está las naves donde está este mantenimiento, entonces tú lo ves desde arriba, desde una terraza y ves esto. Y el poder estar abajo, pues, por ejemplo, son cosas, pues son, pues eso, las pequeñas cosas que te sí. llevas de poder, o estar en una plataforma elevadora en mitad ahí enfrente de la Puerta de Alcalá o la Puerta de Toledo, que Mm. son cosas, por ejemplo, la foto esa Y la que foto te... esta que me has mandado que estabas eh, ahí arriba, ¿esto dónde es? En Madrid, supongo, Eso, por ¿no? ejemplo, es al lado de la Puerta de ¿Qué? Toledo. Eso, por ejemplo, dentro de los equipos que utilizamos para ver cómo está la madera del árbol, ese equipo es el resistógrafo, que mide la resistencia de la madera a la penetración de Eh, una varilla. Entonces puedes ver si la madera presenta resistencia o si tiene pudrición y cae la resistencia de la madera. Entonces puedes ver cuánta madera sana tiene respecto al total de la rama o del tronco, lo que estés midiendo. que ahí estás tú, ¿no? Sí, ese soy yo, sí. Sí. Digo, ¿qué hago, Mindy? ¿Me giro un poquito para empujarle, desequilibrarle o mejor me quedo aquí quieta? No, no. Hay, a ver, no es mucha altura. A, jo- a veces, porque Pero, hay plataformas en las que nos podemos subir. Esa, por ejemplo, es de uno, porque no aguanta el peso para dos adultos. Pero, por ejemplo, hay otras que sí son para dos, que son casi como las que utilizan los bomberos. Esas, hubo mm, una ahí que acompaña con alguno de las brigadas que están acostumbrados a eso, de estar a 20 metros en una cosa de estas, digo, no, no me hace mucha gracia. A mí por lo menos no me hace mm, mucha gracia. mm. Hay gente que debe estar encantada. A mí no es algo que a mí me Pero encante. Se hace, no te pero da vértigo, ¿no? no, pero estoy incómodo. No te voy a decir Mm, que sea lo que más me guste porque no. mm, Pero hay veces que tienes que, si quieres valorar el árbol y demás, tienes que subir a ver un defecto o utilizar uno de los equipos que tenemos de medición y, y es parte del trabajo. Hay veces que con la propia inspección visual ya más o menos te haces una idea de lo que puede tener el árbol y otras veces pues nos apoyamos en equipos. De lo que te he enviado, hay nada más que el que, por ejemplo, el de las fotos es el resistógrafo. Y luego tenemos otro tipo de equipos, que es un tomógrafo sónico, que es como una ecografía, que se hace para ver también la sección. Y luego también tenemos otro que es como un georradar para ver raíces. Por ejemplo, si ha habido una zanja y hay pues es un intervalo en el que no haya raíces, pues se ve que han zanjeado, porque eso en Madrid o en cualquier ciudad es súper común, que estén todo el rato abriendo y cerrando zanjas para meter tuberías, quito, mm, pongo, todo el rato. Eso en una ciudad es lo más normal. Entonces, que un árbol pueda crecer en mitad de la ciudad, eso es un prodigio, porque no se lo ponemos nada mm, fácil. El ser humano siempre está haciendo y deshaciendo cosas y el propio árbol es una estructura inmóvil que permanece ahí por el paso del tiempo y nosotros alrededor le estamos trasteando. Entonces hay veces que nos pasamos de la raya y el árbol no es capaz de soportarlo y otras veces, pues bueno, el árbol pues tendrá sus daños, pero bueno, podrá vivir y podrá mm. seguir desarrollándose. Yo hace poco en mi Facebook he visto, he publicado una foto que me ha parecido súper curiosa, que había mucho cemento y claro, como hay las juntas estas para que no se, con la dilatación y con el frío y todo eso, queda espacio, pues era así como, como el grosor de un dedo y desde ahí han crecido dos árboles que le han salido el tronco muy aplastado porque no tenía espacio para hacerse redondo, pero una vez que se ha librado del cemento ya ha empezado a desarrollarse bien. Y digo, mira, si tiene ganas de vivir, digo, cómo se agarra a la vida, que ha encontrado un poquito de tierra y ahí ha crecido. Y bien hermoso, eran dos. Me gustó muchísimo y digo, me apetece compartirlo, que sea un ejemplo para muchas personas que dicen, uy, soy
me deprimo, que la vida no vale nada, como un ejemplo que mira, estos árboles, como han dicho que la vida tiene precio y que merece la pena vivirla. Digo, ahí tenéis el ejemplo de los dos árboles, muy bonitos. Sí, es que ahí la naturaleza se abre paso. Por mucho que tengamos aquí todo lleno de cemento y asfaltado, si desapareciese el hombre, al no mucho tiempo empezaría a crecer, la naturaleza se empezaría a comer Mm. todo lo que el hombre ha ido construyendo. Es Ah, increíble. se haría todo salvaje. Sí, no, no, es una cosa que parece que no. Igual que, por ejemplo, cuando la pandemia, cuando hubo un documental que a mí me... Es que lucharon en televisión española porque se habían quedado atrapados cuando el tema de la pandemia, por el tema de la restricción de viajes y demás, en la zona de Kenia. Y en la zona que era un aeropuerto, que ahí se supone que los animales ni se acercan y demás, en cuanto se cerró el tráfico aéreo y demás, a la semana ya estaban por ahí campando los leones, las cebras, estaban ahí todos Mm, los animales de ahí de paseo. mm, Y las plantas tardan más, pero al final cualquier estructura que haya construido el hombre, si se abandona, al final la propia naturaleza se la engulle. mm. La vida se abre Y paso, la naturaleza. yo me encontré en el garaje un muelle y dentro del muelle había un champiñón, pero un champiñón que ya tenía la forma del muelle, que no ha podido crecer para arriba y ya se ha ensanchado. Y todo el muelle que tenía como 10 20 centímetros, pues todo eso digo, anda, y digo, ¿y este champiñón cómo ha crecido? Pues un trocito del suelo de la baldosa se conoce que con el calor de Toledo se ha roto y ha salido de ahí un champiñón y claro, y justito donde estaba el muelle. Y ha penetrado el muelle y ahí ha empezado a desarrollarse. Digo, madre mía, digo, me impactó cuando he visto. Eso, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa. Aquí en Madrid había alguno, pero los han ido quitando. Que hay veces que en huecos en cavidades de la copa de los árboles crece otra especie. Y entonces a veces te los encuentras que de repente hay el típico árbol de hoja caduca y de repente en una cavidad está creciendo un pino. Eso sabía Mm, alguno. Y eso, por ejemplo, hay una zona ahí, creo que es Estambul, que tiene unos cipreses con no sé qué con qué están mezclados, que en unas cavidades crece un árbol dentro de otro o algo así. Y hay como ah, varios, es súper curioso. mm, Me suena que es súper. Estambul. Tendría que mirarlo, pero me suena que sí. Y que es Pues súper curioso. Que se lo encontrarían y eso ya lo han ido. Pero aquí le alguna vez yo lo he tendré, visto. al decir que es Estambul, le tendré que preguntar a Baja, que es un músico de Turquía que me ha propuesto que le componga a él también, que tiene un grupo, que le componga algunas canciones, porque ha dicho que quiere llevar la música de Mindy también a Turquía y precisamente en su pueblo. Pues él es de Istambul, digo, le tendré que preguntar. Y si por lo que sea me puede aportar algún vídeo concretamente de aquella zona, pues Debe mira, ser bastante, debe ser mm, bastante turística. Debe estar en una zona bastante turística, ¿eh? No debe mm, andar muy lejos de la mezquita esta. mm, Debe ser en una zona bastante turística. mm, Así que le imagino que tendré, le sonará. mm, le tendré que preguntar ahora ya que lo has dicho. Bueno, pues Pero no vamos, de te... curiosidades siempre hay un montón. Con temas de mm, árboles y demás siempre hay. mm. Y eso, cada ciudad luego tiene ahí su árbol estrella, su parque de esto. Siempre, yo creo que todas las Y ciudades tienen ahí. de todos los árboles, ¿cuál es tu preferido? Uf, pues no lo sé. Buena No. pregunta. No te sabría decir. Posiblemente sea el roble. Pero aquí, por ejemplo, en Marina hay mucho roble. No es un árbol que Mm, se dé bien aquí. Es un árbol más típico del norte de España, pero posiblemente sea el roble. A ver, está mm, asociado porque es el típico árbol que tarda mucho en crecer y luego se hace muy grande, vive muchos años.
la madera es muy resistente. Eso, por mm, ejemplo, cuando lo ves en el campo, que ves el típico tallito con 2 hojas, no eres capaz de sacarlo, porque aunque veas mm. esto, luego por debajo de la tierra ha desarrollado un sistema Tiene radicular espectacular, porque es un árbol que va generando primero y raíz. luego cuando ya ve que ya tiene, empieza a crecer. Igual que hay otros árboles que por su forma de ser, entre comillas, ser, Mm, mm, eh, tienen mucha competencia entre otros árboles y demás y tienen que crecer muy rápido, entonces el desarrollo del radicular respecto a la parte aérea no van un poco a la par. En este caso es al revés. Primero se desarrolla a nivel radicular y cuando ya tiene un sistema radicular súper potente es cuando empieza a desarrollar el árbol. Entonces, claro, son especies que tardan más en crecer, son más lentos, son árboles que resisten mucho más. Aquí en mm. Madrid hay pocos, la verdad, y los que están regular. Por ejemplo, en el Capricho hay varios árboles, varios robles, y algunos los están quitando porque hay una plaga de un escarabajo que se llama un cerambícido, que lo tiene frito. Pero es que, claro, aquí está en un clima que no es el más idóneo para él. Entonces ya el Mm. árbol está estresado. Un árbol estresado es un árbol más propenso a que le entren problemas. No es el clima más adecuado. Mm. Pero bueno, por lo menos hay. Se adaptan a todo, se Bueno, adaptan al viento, sobre sea al viento. malvive. Hay árboles que se adaptan Mm, mejor que otros. Algunos ujú, malviven aquí. Pero vamos, aquí robles hay, pero pocos. Y no hay ningún ejemplar que sea espectacular, como te puedes encontrar en el norte de España, de estos mm. que ves ahí que son 30 metros de copa, que son espectaculares de ver. Le Esos van bien árboles. porque tienen sol, tienen lluvia y tienen de todo lo que le hace No, falta y para las vivir. temperaturas no son tan extremas, porque aquí en Madrid, Mm, por ejemplo, en verano hace mucho calor, en invierno hace bastante frío, claro. aunque los Mm, inviernos ya no son lo que eran. Tú, mm, viviendo en Toledo también lo pasará parecido, que la gente mayor te dirá que no hace el frío que hacía hace años. sí. Que aún, Mm, que aún haciendo frío en invierno dirá, no, en los inviernos de antes sí que hacía frío, de verdad que mm. eso sí se nota. Que no, aún haciendo días muy fríos, no es el mismo frío que podía hacer a lo mejor hace X tiempo. Eso sí se nota. En Francia sí que hace por el invierno más frío que normalmente en España. Por eso cuando Pues tengo que viajar de Francia a España, si vengo por el invierno, si me voy por el invierno desde España, siempre cuando llego a Francia me impacta más, digo, uy, qué frío y enseguida la calefacción la pongo antes y al revés también. Si me voy por el verano, ahí el verano es más soportable, no hay tantos días de tanto calor. Ha habido pues años que hasta 30 hemos estado, pero pocos días, que yo le decía cuando hablaba con España, con mis amigos, dice, qué calor, qué no sé qué, digo, pues yo por la noche duermo arropada y con el, con la ventana cerrada, pero ¿qué me dices? Digo, sí, sí, como te lo digo, alrededor de la casa tengo 200 árboles, aparte que el sitio es más de frío, digo yo, tan a gusto. Pero luego sí, si se me ocurra venir a España por el verano, pues ahí sí que sudor, 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 porque claro, el cuerpo ya hasta que se adapta lo sientes más, tanto el frío como el calor. Mm, pero luego engaña un poco, ¿eh? Porque, por ejemplo, en lo que es el centro de España, en invierno hace bastante frío y posiblemente las temperaturas sean más bajas que a lo mejor pueden ser en muchos sitios de Francia. Porque un problema que tiene, bueno, problema, una cosa que es eh, característica que tiene España es que estamos a mucha altitud. Por ejemplo, mm, Francia en general, la altitud media sobre el nivel del mar es baja. Yo no creo que mm. pase en gran parte de Francia está esa poca altura sobre el nivel del mar. Aquí hay zonas Mm. en la parte de la meseta, por ejemplo, Madrid son 600 metros, pero hay Yo ciudades que donde están hasta... estoy a ciento y pico, pero hay también en Francia donde en la Lo que hay, montaña sí, claro, la zona de los Alpes les o dan Pirineos, sí,
Estos alta Les montaña, Anglais, eso. yo me acuerdo que he estado a 1870, 20 metros o por ahí. En la montaña siempre, Sí, pero esto es una cosa, por ejemplo, que engaña pero, mucho, que para estar más en el sur, que debería ser un clima más templado, el estar tan en altitud, la parte del centro de la península se nota que en invierno son fríos y los veranos son cálidos. En costa no, pero a nivel del interior es que estamos a bastante altitud. mm, Ya, por ejemplo, es eso. Toledo no sé a qué altura está, creo que está un poco más alto que Madrid, pero vamos. Madrid son 630 metros y, y es fácil que hay pueblos y demás que están a 700, 800, 900 metros, que ya es bastante. Pasa que como lo ves todo llano, no te da esa sensación, pero sí, sí, estás a bastante altura sobre el nivel del mar. a ver a cuánto está. A 523 metros estamos en Toledo, Toledo. Mm, poquito, entonces está un poquito más bajo que Madrid. mm, Pero sí, sí, parece que no, pero sí, sí, sí mm. estás a cierta altura sobre el nivel del Sorprende- mar. Es sorprendida. una cosa que llama la atención. Y eso es por eso hay Mm, tanta diferencia entre el invierno y el verano en el interior, a nivel de costa, ¿no? Pero en el interior sí se nota. Y eso a lo Yo mejor lo que sí. sé que por el verano siempre tenemos 4 grados más nosotros aquí que en Madrid. Si en Madrid hace 38, pues aquí 42 o Sí, 43, siempre. la parte del sur de Madrid, que es la Vega del Tajo, que ya da hacia Toledo, esa zona en verano es Mm, horrorosa. mm, Es una zona de muchísimo calor. Ya de sí, Madrid, a ver, el problema, por ejemplo, que tienen ciudades grandes como Madrid o cualquier otra ciudad grande es el tema de lo que llaman islas de calor, que le cuesta mucho soltar calor. Entonces, la diferencia entre el día y la noche se reduce y es lo que llaman noches tropicales y demás. mm, Y eso y eso quizás es el mayor problema. Si Madrid se sí, enfriase por la noche, no habría no sería tanta sensación. A mí lo que peor llevo aquí del verano es la noche, de que ves que no baja la temperatura. Tú te vas a un mm, pueblo, a cualquier pueblo que esté aquí a una hora, media hora, y por la noche, aun haciendo calor, se nota que baja la temperatura. Si estás rodeado de mm, naturaleza o propio campo, sí. eh, baja la temperatura mucho más Y rápido yo y por sé que por el verano vienen mis amigos de Madrid y dice, es increíble que estamos a 3 cuartos de hora de tu casa y aquí por las noches ves las estrellas desde tu patio, se puede respirar y ahí digo, ya, porque aquí está el campo al lado, hay casas, no hay tantos edificios y tanto tráfico como en Madrid, entonces, o tanto, digamos, asfalto. Entonces, esto también, que de día quieres o más o menos no, es la misma temperatura. Pero mm, llega la noche y allí donde hay campo se nota mucho. mm, Y en sitios donde solo hay edificios y asfalto, 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 no eso hay, no hay suelta calor ni veces para por el atrás. verano que salgo al patio y me tengo que abrigar, aunque parezca mentira, pero No, siempre no, una sí. rebequita o una mantita finita porque sientes así la brisa y dices, uy, como me den los riñones, al día siguiente ya me quedo sin voz. Mm, Sí se nota, sí. En mm, cuanto sales, y sobre todo eso que comentas, lo de que cuando vives en una gran ciudad, apenas ves 4 estrellas y cuando vas al campo de repente es otra cosa. mm, De repente esa sensación es impresionante, mm. el Pues poder bueno, Igor, no, observar. no, las estrellas y oír los pajaritos que te despiertes, que a mí siempre me despierta cuando estoy en Toledo, bueno, en el pueblo, un pueblo de Toledo donde vivo, los pajaritos, digo, "Uy, ya se ha hecho de día, ya empiezan a cantar. Y por las noches así tomándote algo, mirando las estrellas, oír la paz, porque no oyes nada, solamente oyes los grillos.
o de vez en Sí, cuando algún niño que se está jugando, pero muy, muy poco, y te da así como te, para componer, para inspirarte, siempre es mejor estar en sitios un poquito solitarios, como cuando te vas en un bosque, ¿no? Y mm, solo oyes los pájaros y ves todo verde. Ya parece que es otra vida, o por lo menos para mí. bueno, es que claro, luego ves a autores y demás que les gusta, por ejemplo, estar rodeado para ver qué pasa a su alrededor, para inspirarse en vidas ajenas que les den ideas para poder expresar. Y luego hay gente que es todo lo contrario, que quiere aislarse del mundo, escucharse a sí mismo y ver qué es capaz de ofrecer. Mm. Pero bueno, para esto hay momentos, porque yo también a veces cuando me quedo sin ideas me pongo a hablar con gente a conocer para escuchar su historia y de ahí me llega la inspiración, pero depende del momento, del ánimo que tienes en aquel día. Hay días que por mucho que escuches o por mucho que tengas tranquilidad no te sale nada y dice, no me sale ninguna rima, entonces dice, ya lo tengo que dejar y cuando llega el momento de repente te pones a lo mejor a hacer dos, tres canciones ahí en media tarde o una tarde y dice, pero ¿cómo es posible? Depende de cómo te llega la inspiración. Pero bueno, no Eso, te claro. quiero robar más tiempo que ya No, no, tranquila. demasiado has sacrificado de tu tiempo. No, no pasa nada, yo encantado de Que poder charlar un rato. esto no sé cuándo se va a publicar, pero os digo que esto está grabado por la noche. Ha llegado hoy tarde de trabajar Igor y encima ha querido grabar para que le oiga yo y que le pregunte y que vosotros también le podáis escuchar y si tenéis alguna duda también lo podéis poner en los comentarios y yo se lo voy a transmitir. Si la próxima, cuando tienes un hueco, quieres seguir hablando de otra experiencia que has vivido, pues también encantada de poder escucharte de nuevo. Vale, pues muchas gracias por tenerme en cuenta. Gracias, gracias a ti. Entonces, Mindy, él es Igor de Madrid, nuestro arboricultor, el que aporta muchísimo, digamos, para la sociedad. Aparte que, bueno, no ha querido poner muchos términos latinos y de estos típicos de su profesión para no aburrirnos, pero bueno, yo creo que se le ha entendido perfectamente y lo que ha explicado y también los casos que ha dicho también a los franceses. Si no sabíais que Francia también está entre uno de los países que más, desde ahí, digamos que hemos copiado los españoles un poquito de ellos, pues ya hoy hemos aprendido un poquito más. Así que gracias por verme, por escucharnos y os espero a la próxima. Os quiero, Mindis. Hasta la próxima. Adiós.